¿Mm? Esperemos que el Señor hable, que el Señor nos hable a cada uno de nosotros. Estamos estudiando y casi terminando la carta a los Efesios y el Señor siempre tiene algo nuevo para cada uno de nosotros, ¿no? Cuando el Señor me dio el privilegio de poder preparar el tema, uno decía, la armadura de Dios. Y ha escuchado tantos mensajes y ha leído tantas veces el pasaje que decís, Señor, revelame algo nuevo, algo que realmente venga de ti, ¿no? Y bueno, esperemos que lo que yo sentí lo pueda transmitir y que ustedes también puedan sentir que el Señor tiene algo nuevo para nosotros. Antes de leer el pasaje, quería que tratemos de ver si podemos poner en juego nuestra imaginación. No va a ser fácil, pero imagínense un enfermero, ¿no? En una sala de terapia intensiva. No sé si se pueden llegar a imaginar esta figura. Teniendo que atender a un enfermo que ha sido atacado por un virus y que tiene que cuidarse de que ese virus no lo ataque a él. Entonces, quizás me parece que la imaginación ya empieza a andar un poco, ¿no? O quizás ya no hace falta tanta imaginación con ver un poco de televisión, quizás creo que alcanza. Pero obviamente no se nos ocurriría meternos en esa sala de terapia intensiva sin un barbijo, habiéndonos sacado toda la ropa que trajimos de casa, porque cuando volvemos a casa después no la tenemos que llevar y no la queremos llevar contaminada, así que nos desvestimos completamente y nos ponemos la ropa que está preparada para ese momento, ¿no? Entonces, todo lo que haga falta, desde barbijo, botitas, guantes, una capucha arriba, algunos hasta antiparras se ponen, algunos se ponen hasta un protector frontal, por supuesto se ponen estos mamelucos completos con un cierre, y bueno, y así enfrentan esta guerra contra un enemigo invisible, ¿no? Vemos escuchando esto todos los días, ¿no? Bueno, esa era quizás la figura que quisiera que nos hagamos, pero vamos ahora, 2000 años atrás, poquito menos, donde Pablo se encuentra encarcelado. Y él tenía una figura que le venía todos los días a la cabeza, ¿no? Porque estaban bajo la conquista del Imperio Romano. Entonces era continuo que ellos veían pasar soldados para acá, soldados para allá, todos con su armadura. Entonces él está en la cárcel y en ese momento la imagen que a él le viene es el soldado romano con toda su armadura. Y evidentemente Dios utiliza muchas veces la realidad nuestra de cada día para enseñarnos. Y Pablo se predispone a enseñar y a dar una enseñanza respecto a lo que era la armadura de ese soldado, y le dice, fíjate esa figura, yo te voy a explicar ahora cómo es la armadura del cristiano. Y ahí vamos a leer en Efesios, vamos a leer Efesios, capítulo 6, del versículo 10 al 20. Yo hago un pequeño salto, que es leer el 12. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora vamos a leer todo, es incluido. Pero me parecía interesante definir, primero que nada, que estamos en guerra. Estamos en guerra. Hoy podemos decirlo, estamos en guerra contra un enemigo invisible que es el virus, pero estamos en guerra desde que recibimos a Cristo en nuestras vidas, estamos en guerra contra huestes espirituales de maldad. Y dice el pasaje, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo.
Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo y con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Bueno, un poco para introducirnos ya directamente en la enseñanza que Pablo nos quiere transmitir, la pregunta es: ¿cómo enfrentamos esta lucha espiritual? ¿No? ¿Cómo enfrentamos esta lucha espiritual? Y Pablo pone la figura del soldado romano para que de alguna manera lo visual en ese momento de la imaginación nos lleve a tratar de ver que hay que calzarse una armadura, ¿no? Ahora, yo no me imagino al soldado romano calzándose la armadura, y a ninguno de nosotros calzándonos esta armadura sin primero desvestirnos, ¿no? Sacándonos esa ropa o esa vestimenta que no es la apropiada para la guerra. Entonces, cuando me hago esa pregunta, digo, bueno, a ver, ¿qué vestido me tengo que sacar? ¿No? Entonces digo, bueno, todos aquellos preconceptos que uno tiene cuando lucha cada día y que recibió de la familia, de herencia, de la sociedad, momentos en los cuales nos encontramos con un problema y lo primero que surge es aquello que aprendimos quizás de chiquitos, donde teníamos que con nuestra propia fuerza dar para adelante y tratar de ver si lo solucionábamos nosotros, ¿no? Y nos olvidamos muchas veces de que el Señor va como poderoso gigante delante nuestro. Entonces, en vez de recurrir a Él, es como que decimos, espera, esta la agarro yo, esta la lucho yo y esta la gano yo. Y bueno, ya sabemos cómo terminan esas pequeñas batallas, ¿no? Este es el primer punto, es decir, pensemos, ¿qué nos tenemos que sacar? ¿Qué nos tenemos que sacar cada uno de nosotros que llevamos puesto que nos impide tomar realmente la armadura del Señor? Ese es el primer punto en el cual quería que nos concentremos, ¿no? Después lo otro que es importante tener en cuenta es el tema que esta guerra ya fue ganada. Ya fue ganada esta guerra. O sea, es una guerra que el Señor la ganó en la cruz. El Señor, dando su vida en la cruz, directamente ya nos pone en una situación, si aceptamos el sacrificio de Él, el perdón de pecados, la vida eterna, la vida abundante para nuestras vidas, si aceptamos el sacrificio del Señor en la cruz, ya pasamos a formar parte del otro bando. Y es un bando que ya ganó en la cruz. O sea, no se preocupen por la victoria final. La victoria final ya sabemos el resultado. ¿Está? Es más, cuando se termina la lucha, va a haber una gran boda, en la cual todos juntos vamos a estar festejando con el jefe supremo de nuestro ejército. Muchas veces vemos en la Biblia que se habla del rey, ¿no? Y sí, efectivamente, en esa época el jefe supremo no era un presidente, no era el teniente general, era el rey. Entonces, él es nombrado más de una vez en su palabra como el rey, ¿no? Así que, por ese lado, la lucha no tiene que ver con lograr la batalla final. Entonces, ¿con qué tiene que ver? ¿Qué es lo que está en juego en esta batalla?
Y sin ninguna duda, cuando empezamos a ver para qué nos prepara el Señor y nos dice pónganse la armadura, la lucha es por un terreno que hay que conquistar. Es decir, el Señor quiere que lleguemos a las bodas del Cordero con un terreno conquistado. Un terreno conquistado donde tengamos de nuestro lado muchos más soldados fortalecidos para la boda final. Entonces, ahí es donde empieza a tomar forma este tema, que importante, y fíjense que al principio dice fortaleceos en el Señor. Es decir, está diciendo, miren que hay una batalla y ustedes tienen que ir fuertes hacia esa batalla. Bueno, fortalezcanse en el Señor. Y por otro lado, pónganse la armadura, porque también va a haber una lucha en el camino. Ahora vamos a entrar específicamente a lo que es cada una de las piezas y para qué sirven estas piezas para enfrentar esa lucha. Entonces ahí yo aproveché y escribí, digamos, leímos en la versión Reina Valera y yo me anoté cómo en cada descripción en la NBI, la nueva versión internacional, cómo iba describiendo cada una de esas mismas armas, que son armas y son protección, son las dos cosas, ¿no? Es decir, cuando vemos la armadura se componía de varias piezas que ahora vamos a ir viendo, ¿no? O sea, en principio vamos a empezar por lo que dice, si se fijan en la parte del versículo 6, en la primera parte del 14, dice, manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, ¿no? Entonces, bueno, comienza describiendo la primera parte de la armadura como el cinturón de la verdad. Obviamente, cuando pensamos en el cinturón y miramos el soldado romano, porque tenemos que pensar, a ver qué simbología tomamos de eso, ¿no? Entonces dice que el cinturón realmente era necesario para poder afirmar toda la armadura. Es como decir, no sé si alguna vez le habrá pasado olvidarse el cinturón, de ponérselo. Uno como que está incómodo todo el día, ¿no? Como que dice, y ahí se me van a quedar los pantalones. Bueno, esto es un poco eso. Toda la armadura, para que quede bien ceñida, tenía que llevar ese cinturón como primer parte, ¿no? Ahora dice, el cinturón es el cinturón de la verdad, ceñidos con el cinturón de la verdad. Entonces ahí es donde decís, bueno, pero ¿por qué Dios hace toma esa figura de estar bien ceñidos con la verdad? A lo largo de toda la descripción de la armadura vamos a ver que todo tiene que ver con que el mentiroso está continuamente atacándonos con mentiras. Entonces, si yo veo en la palabra y estudio y me compenetro con la palabra, voy a tener mucha más sabiduría para poder enfrentar el momento de la mentira. Ustedes acordarán el momento en el que Jesús está siendo tentado en el desierto y hay una lucha en ese momento entre la verdad y la mentira, ¿no? Y hay la media verdad o media mentira que Satanás quería meterle para ver si, y yo te daré todo esto, y si dijese, si... Jesús le iba tirando la palabra y la verdad, y dice que después, ¿qué hizo Jesús? Huyó. O sea, finalmente se dio cuenta, contra no puedo combatir. Lamentablemente, me ganó. Bueno, esto vamos a ver en las distintas partes de la armadura, que todo va relacionado a ataques que tienen que ver con Satanás. Entonces, en principio, bien ceñido con la verdad, a seguirse bien con la verdad. ¿Y la verdad qué es? La verdad es la palabra, y la verdad es la que se revela en la palabra de Dios. Y si no vamos viendo todos los días cuál es esa verdad revelada, y bueno, va a estar un poco flojo esto, ¿no? No vaya a ser cuestión que se nos caiga un poco. Entonces, vamos empezando por ahí. Después pasa dentro del mismo versículo 14, dice la coraza de justicia, protegidos por la coraza de justicia. Entonces ahí ya habla de otra cosa, ya habla de lo que significa la justicia que Dios hace en nosotros a través del recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Fuimos justificados delante de Dios
Jesús, nuestro abogado, se pone frente al Señor y le dice, quédate tranquilo, estos ya aceptaron mi sacrificio, así que todas las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas, ahora han quedado blancos. Y a diferencia de la antigüedad, ya no se cubría el pecado, ahora ya se limpia directamente, ya no está. Bueno, Satanás suele muchas veces también atacar con su mentira y hacernos creer que todas esas cosas pasadas siguen volviendo y siguen volviendo a nuestra mente, ¿no? Entonces, toda esa experiencia que hemos tenido a lo largo de la vida, donde familiarmente o en el barrio o en el colegio o el bullying que se hacía y te decían una mentira continuamente que vos sos esto, y capaz que después de muchos años, pese al sacrificio de Cristo, vuelve esa mentira. No, hemos sido justificados delante de Dios por la sangre de Cristo. Así que la coraza, que en ese momento, imagínense, las vemos en las películas, o sea, no hace falta ver la imagen del enfermero. Con ver las películas hoy vemos cómo son esas corazas. Estaban montadas en un lugar donde se estaban cuidando órganos vitales. O sea, si pasaba por ahí una espada, un flechazo o un lanzazo y tocaba lugares que eran muy importantes, que podían llegar a significar muerte. Obviamente había otros lugares que se protegían, que ahora vamos a ir viendo, que podían llegar a ser heridas profundas, pero llegaba a un órgano vital y daba muerte directamente. Bueno, la muerte, por no tener a Cristo, la muerte eterna existe, por no tener la coraza de justicia para nuestras vidas. Después pasamos al que sigue, donde habla directamente, y acá por eso me gustaba también la versión de la NBI, ¿no? Dice así: